7:43. Todo es bueno en la capital de la República. Está anunciando un rotativo muy leído, la construcción de un nuevo hotel en la capital. Preferiríamos la ampliación de nuestros hospitales, ciertamente. Igual por lo uno sirve como un estímulo para una industria como la turística, que tiene un efecto multiplicador muy interesante. No estoy desconociendo aquello. Pero también dineros para hospitales, pensándolo bien, por todo lo que puede ocurrir, tanto en nuestro país, en esta urbe, como en el planeta. Tener hospitales, yo creo que es la inversión que la mismísima China, con todo el dinero que tiene, no maduró a tiempo y hoy, así sea contrarreloj, pero está construyendo centros hospitalarios de primer nivel a una velocidad impresionantemente grande. Bueno, yo quiero analizar qué hay detrás de la obra de Rafael Correa, porque el historiador Germán Rodas Chávez, actual coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, mencionaba esta víspera en una toma del diario estatal El Telégrafo, y no porque Germán tenga ningún vínculo ni con el periódico, ni con el gobierno, ni con el Estado, pero han escogido a su persona, a sus conocimientos y a su experiencia, y han encontrado un giro fantástico de respuestas muy interesantes que me permito solicitar a los educadores, me permito solicitar a todos los sectores de nuestra sociedad una lecturabilidad muy interesante, porque lo que reúne a título de personaje de la semana estas declaraciones y revelaciones que hace Rodas son muy significativas. Esto está en el Telégrafo del domingo, que usted puede ubicar en la página 03. Y entonces, Carlita Maldonado es la que ha realizado el trabajo periodístico, la entrevista y la redacción de una crónica muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí se dice en el día de hoy, en el periódico La Hora Primera Plana, que hay pruebas contra correístas. Estos elementos usará la Fiscalía en juicio contra la organización, entre comillas. Organización no solo política, sino también de la otra dimensión, la que no estamos satanizando como merecería. Porque mire, doctor, yo le voy mi cabeza, que no obstante estas pruebas y todo lo que vamos a hablar y todo lo que en contratación pública ha ocurrido en esta etapa correísta, no le sirve a muchísima gente del Ecuador. Eso es una demostración de un fanatismo político y de una, podríamos decir, una deslealtad con la moral pública, con la propia familia, con sus hijos. Si bien no estamos aplaudiendo, pero en breves llegarán, en pocos meses, en este año que viene, o que estamos ya transitando, vendrán ya elecciones.
Y las encuestas dicen cosas tremendamente absurdas. Pero así es la política y así es el populismo. Y así es nuestra gente. ¿Qué es nuestra gente en saber identificar, reconocer y sancionar o aplaudir las cosas buenas de los políticos? ¿Qué experiencia le ha dejado al historiador Germán Rodas, aquí presente, con mi saludo cordial, doctor? Muy gentil, Gonzalo. Buenos días a su audiencia. Un saludo especial. La lucha política se ha ido degradando en la última década, tal vez un poco antes, por una serie de circunstancias que están vinculados a actos ya en el ejercicio del poder, que nos demostraron que el poder simple y llanamente para determinados sectores políticos, económicos y sociales es un instrumento de aprovechamiento, y entonces se ha degradado de manera colectiva el ejercicio de la política por este detalle tan importante que acabo de señalar, pero al propio tiempo porque los políticos desde hace mucho tiempo no le dan al país alternativas desde la ideología y desde la doctrina, sino le dan a veces alternativas desde lo que la gente quiere oír, que a veces es menos rigurosa que los temas que ciertamente el país demanda. Y los partidos tampoco le dan personas. Y los partidos devinieron en un momento determinado en fórmulas político-electorales para inscripción de candidaturas, suprimiendo el debate y sobre todo bajo la consigna y bajo la suposición de que ya no hay doctrinas. Ahora, esto tampoco es culpa de los partidos. La caída del muro contribuyó a aquello, a levantar una propuesta en el mundo señalando que los paradigmas se habían acabado y que por lo tanto los partidos ya no tenían razón de ser. Forma parte también de un discurso perverso dado por los sectores económicos interesados en que efectivamente los políticos, los sectores partidarios no estén vinculados con un cambio estructural en el Ecuador. Yo creo que forma parte de toda esta realidad. Pero en la última década, sobre todo, al haberse conformado esta corporación de gentes que comenzaron asaltando las ideologías, porque el primer asalto que ellos hicieron fue a la ideología de los partidos que tienen una convicción de cambio. Se apropiaron de la idea, del membrete, de los nombres, de los eslóganes, y vendieron una fórmula de salvación que no era la que la sentían, la que la tenían por delante. Les convenía decirse, se llamaron socialistas del siglo XXI, y levantaron una serie de propuestas vinculadas con los intereses económicos de algunas empresas constructoras, con la finalidad de que el ejercicio de la obra pública, por ejemplo, deje recursos para todos. Todo esto va generando en la retina de la gente desconcierto, cansancio, aburrimiento y abulia, diría yo, sobre el tema político, y en medio de aquello se va denostando a todos los sectores, y precisamente yo creo que debemos entrar en un momento importante para que el debate también sea ideológico y doctrinario, no solamente sobre hechos mediáticos. La desesperanza también no provoca indignación en la gente, o sea que los cuadros políticos, los agentes del Estado, nuevos y antiguos, y los líderes incluso de opinión, no estamos en condiciones de poder darle al público lo que él está seguramente requiriendo, y nos pasamos en las mismas, con los mismos actores, con los mismos pensamientos, y el pueblo quiere oír otras cosas. Claro, y quiere soluciones a la crisis cotidiana. Quiere fórmulas de solución. Porque la economía del país ha sido manejada de manera inadecuada los últimos 20 años. Después en la dolarización, son expresiones de toda esta realidad, y hay frustración. Y entonces la frustración, por ejemplo, Carla Maldonado le ha preguntado a usted, en términos de lo que estamos mencionando,
¿Usted cree que una parte de la justicia todavía está tomada por el correísmo? ¿Qué le Claro, contesta usted? pues yo creo que todavía está el correísmo en este. Tal vez yo quisiera partir de una cosa previa para entrar a esta pregunta importante. Quería redondear algo. Sí, que es, se constituyó para esa elección presidencial y para muchas anteriores, que para sectores que ya han gobernado, se han constituido verdaderos andamiajes desde determinados sectores que apoyan las candidaturas, que impulsan a determinados proyectos políticos, pero que finalmente lo hacen para obtener ventajas económicas. Es decir, ponemos los recursos, levantamos la campaña electoral, pero nos corresponde luego en el ejercicio del poder distribuirnos aquello que sea posible. Ese es el andamiaje con el que se levantó la propuesta de Correa. Entonces, Correa intentó quedarse mucho más tiempo de lo que él mismo pensaba y evidentemente infiltró en los diversos sectores del Estado. Parece que el plantel era 20 años, ¿no? ¿Cuántos habrán sido, no? Realmente, ¿qué se habrán planteado? Decía, infiltraron de mecanismos por formas soterradas, valiéndose de ese famoso Consejo de Participación Ciudadana para que elija Contralor, Consejo Electoral, superintendencias, etcétera, con el objeto de que cubran a la gavilla y entonces poder realizar el ejercicio de sus actividades con plena tranquilidad. Y entonces, desmontar aquello ciertamente es complicado. Por eso es que a su pregunta yo podría decir, ciertamente en la justicia todavía hay algunos espacios en donde pululan algunos sectores vinculados al correísmo. Dicen que en Fiscalía hay rezagos manifiestos. Yo pienso que sí, fíjese, nosotros tenemos como Comisión Nacional Anticorrupción presentadas 17 denuncias, no se evacúan con la agilidad que uno espera y yo no creo que sea problema de la fiscal, pero hay un andamiaje que no da paso. Son denuncias de la comisión. Denuncias de la comisión. Hay una denuncia de hace un año sobre las empresas falsas y las facturaciones falsas que todavía no nos llaman a reconocer la firma de la denuncia. Es decir, hay este tipo de circunstancias que uno piensa que, aparte de lentitud, de sobrepeso en el trabajo, porque las denuncias han estado acumuladas, etcétera, también hay manos que no les interesa agilitar las cosas. De tal suerte que aquello existe. Si no se hacía la evaluación en la Corte Nacional de Justicia, todavía estarían a lo mejor gentes que estaban vinculadas simple y llanamente con el dictamen presidencial para saber a quién sentencian o no. Nosotros mismos experimentamos aquello. Una sentencia leída por una jueza de apellido Matamoros, que le mandaron la lectura para sentenciarnos a 1 año de prisión después de una denuncia hecha sobre el tema de Manduriaco. Es decir, todo aquello era evidente. ¿Y qué podemos decir con el Contralor que fue designado el anterior, el señor Poli, designado para que cubra todo lo que significaba la corruptela, particularmente generada desde Odebrecht? Usted tiene un porcentaje más o menos evaluado en la Comisión Anticorrupción, con la ayuda seguramente de colegios de profesionales de esencia jurídica, con algunos datos de la academia y de la propia comisión, para establecer cuántos cuadros porcentualmente, pensando en 10 como total y como techo, cuántos de la causa correísta. Dentro del aparato administrativo. No, del poder. Del aparato judicial. Es difícil, ¿no? Porque también... Eso le digo. Por eso me ¿no? permití. Es Colegio, ¿qué digo? Colegios, pues no los que tienen los señores abogados. Colegios. De abogados Así es, sí. De cada rama. Es hablar de abogados, de profesionales de la jurisprudencia, es un universo gigantesco. Parece que las universidades se han dedicado a formar abogados. Pero, ¿cuáles son las cualidades de
de los abogados ecuatorianos en buen porcentaje, para no ser negativos? Sí, sí, no, en buen porcentaje, pues la mayoría o mayoritariamente trabajado, que trata de levantar su gestión profesional con ética, etcétera. Pero también hay de los otros, pues no. Yo, por ejemplo, no entiendo que a nombre de que hay que defender al acusado se defienda con la misma facilidad a gente que ha hecho daño en la administración pública. No entiendo de qué manera, a no ser que sean parte del grupo. Claro. Así entendería yo, por ejemplo, la defensa que le hicieron o le hacen, por ejemplo, a Glass, un grupo de gentes, o a Mera, y a la empresa Odebrecht. Porque difícilmente un abogado con valoraciones éticas de respeto a su país, Y a él mismo, si es ¿no?, que se... defiendan a la empresa porque le pagan bien seguramente, pero yendo contra principios fundamentales de la patria, en el sentido de que existe una empresa que nos ha asaltado, ¿cómo lo defendemos? ¿Con qué vericuetos jurídicos trabajamos sin importar la dignidad del país? Pero hay de esos abogados, pero la inmensa mayoría, Y como en las todas las facultades profesiones, de gente seria, ¿no? jurisprudencia, aparte de los colegios de profesionales, no enseñan y permanentemente configuran el criterio, doctor, de que todo el mundo merece ser escuchado o tiene todo el derecho de defenderse. Claro, claro, ese es un principio universal para todos, ¿no? Además, Evidentemente, eso es obvio, es como el médico que derechos nos... del hombre, ¿no? Claro, claro, eso es obvio. Pero yo creo que hay una línea muy débil, muy frágil que uno puede, me imagino en el caso de los abogados, que puede discernir, ¿no? Entre defender a la universidad nacionales, no hace sino expresar en el fondo las características de la sociedad ecuatoriana. Y eso ocurre en el mundo. Las universidades no son sino una expresión de la realidad de los países. De tal manera que una enorme contingencia de profesionales con grandes valores académicos, profesionales, pero siempre pues también hay otro tipo de personas que favorecen este tipo de esquemas de la corrupción, eso es evidente, ¿no? Y que son abogados de los corruptos y que son gentes vinculadas en el tiempo a estas actividades. Carla Maldonado le ha preguntado a usted cuál es la explicación a tanta corrupción. ¿Qué le contestó? Bueno, es que son múltiples, ¿no? En realidad, primero, yo creo que en el país el ejemplo del asalto se volvió como una especie de un patrón de comportamiento que hace daño en determinados sectores sociales. Segundo, es evidente que el grupo estaba organizado, la pandilla estaba organizada para cumplir de forma casi milimétrica estas actividades y tratando de mantener, como yo decía, a su alrededor todas las instancias del poder a su favor para que los cubrieran, para que la función judicial, para que los organismos de control no dijeran nada respecto de estos comportamientos inadecuados. Y también un elemento que a mí me parece importante, la voluntad, la decisión de este grupo de aferrarse al poder para nutrirse personalmente para su proyecto político en el mediano y largo plazo. Yo digo mal proyecto político, en su proyecto de paso por el poder, porque proyecto político en realidad no tenían. Lo que tenían es una política y la práctica del asalto. Y fueron construyendo este modelo. Doctor, perdone, a usted le han dicho, no creo, pero nos... eh, el papel de guionista, libretista, prácticamente maestro de las leyes o de los principios judiciales que están rigiendo, le dio este título. Carlos Poli le dio este título a Alexis Mera.
le dice el excontralor que la corrupción en las obras se da mediante leyes creadas por Alexis Mera. Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar? ¿Quién hizo eso permanentemente? Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaban por manos de él, pues todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo el respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente, porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra. Y el exhorto conveniente y justo, ¿no? No como dice que en algún tiempo pretérito le decía, te robaron, como que él hubiera sido la víctima. Claro, lo que pasa es que el discurso de Poli era el dar una imagen de transparencia total, y entonces hacía estas argumentaciones, seguramente porque con el esquema de Mera no estaba engarzado de manera total. Poli estuvo engarzado con empresas extranjeras fundamentalmente, con Odebrecht. Por eso es que cuando había que limpiar a Odebrecht en la Contraloría lo hacía. Pero mientras tanto cubría las apariencias con este tipo de discurso. Es que el discurso aguanta muchas cosas, Gonzalo. Ese es el problema. El papel aguanta muchas cosas y el discurso también. Ahora Mera dice que es el trofeo que le han cogido a él como pato para culparle de todo. Claro, todos ellos dicen varias cosas. Primero, en el caso de Mera, lo que usted acaba de señalar, en otros casos que son víctimas de la persecución política. Y en otros que no hay pruebas suficientes y que son unos angelitos, es que ¿qué delincuente puede decir, sí, yo formo parte del grupo y de la gavilla y robé tanto y senténcienme? De tal manera que eso va a ser imposible. Desgraciadamente, no ha habido una serie de acciones que pudieron ser de mayor envergadura en el sentido, desde el régimen, para poder frenar y para poder hacer, por ejemplo, esto que se llamó la cirugía mayor sobre la corrupción. Yo creo que allí ha habido limitaciones reales. Hay un poder que no ha funcionado, hay gentes vinculados al régimen de Correa que todavía dan vueltas cercanas al gobierno actual. Es decir, hay temas que de esa naturaleza que también demuestran algo. No solamente que son individuos y personas que pululan en uno o en otro gobierno, sino que hay un fenómeno estructural. Hay una crisis estructural de valores y hay una crisis estructural desde el poder. Y el poder está hecho de alguna manera para el asalto al Estado. Esto ha venido ocurriendo en el último periodo, porque solamente tenemos que revisar la historia y acordarnos de los regímenes que se cayeron estrepitosamente o de aquellos que a lo largo de nuestra historia, desde 1830 a esta parte, han asaltado los recursos del país. La lucha contra la corrupción es una lucha contra el poder y contra la estructura económica y social de este país. Lamentablemente, esa es una tarea complicada, porque la gavilla o las gavillas o los asaltantes de cualquier periodo intentan protegerse en el siguiente gobierno y en las instancias de control que intentan manejarlas a su antojo. La prensa aludía se había extraviado, había desaparecido del erario público precisamente por estos actos de corrupción. Y el presidente Correa decía lo siguiente, mire. Los politiqueros de la autodenominada Comisión Anticorrupción dijeron que se habían perdido 36.000 millones de dólares por corrupción generalizada. 36.000 millones de dólares. Eso es 36% del total de producción del PIB. Si hubiese 1.000 corruptos, significa 36 millones por corrupto. ¿Cómo es que no se encontraba antes esa plata, esas cuentas? En el país cualquiera habla cualquier tontería. Jamás encontrarán enriquecimiento ilícito.
de los líderes históricos de la Revolución Ciudadana. Claro, en el orden de 35.000 jamás vamos a encontrar, sino de 70.000, pues. Bueno, tenía que decir lo que ha dicho Rafael Correa, porque, insisto, el delincuente nunca dice yo he cometido aquello o he permitido tal cosa. Como usted acaba de señalar, la cifra todavía es corta. Hoy la Comisión Nacional Anticorrupción habla de una cifra mayor, alrededor de por lo menos 45.000 millones de dólares. Otras personas y otros sectores hablan de cifras mayores, pero nos dicen ¿y dónde están las pruebas?, etcétera, etcétera. Solo es cuestión de sumar cifras y datos. Mire, Gonzalo, yo voy a darle 3 rubros rápidos y va a ver usted cómo esto es más o menos de un poco de matemáticas. La reconstrucción de Manabí costó, mejor dicho, para la reconstrucción de Manabí se recuperaron 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares, que es mucho más que en la construcción de algunas hidroeléctricas. Y esos recursos han sido utilizados de manera impropia e inadecuada por la gente vinculada al régimen anterior y en responsabilidad expresa por un señor Bernal que ahora está fugado del país. Allí tenemos un monto importantísimo, contratos a dedo, construcciones de obras que no tienen sentido en la reconstrucción, sobreprecios en los momentos de la mayor tragedia de la población para construir una u otra cosa, sobreprecios a granel, etcétera, etcétera. Allí tenemos una cifra. En lo que significa la presencia de Odebrecht, permitirle a Odebrecht los sobreprecios en la forma en la que le permitieron, no estamos hablando de centenares estamos hablando de miles de dólares. Fíjese, ellos han estado en el país y han construido alrededor de 6.000 millones de dólares y han logrado una ventaja de 1.000 millones de dólares. En el gobierno de Correa, acordémonos solo de Manduriacu, les permitieron el 82% del sobreprecio. La obra pública era la forma como... el porcentaje de sobreprecio. El 82%. Qué increíble. Les permitían esto. Entonces, claro, usted va tendríamos sumando... 2 Manduriacus si nos tocaría... Y vamos a la del Pacífico. Desde el terreno que costaba 150.000 dólares, que lo vendieron por 9 millones de dólares, que lo compraron, a la construcción de la planicie esa que está hecha allí, por 1.500 millones, para ¿no es cierto? Que aterricen avionetas Así con es. droga. De tal manera que usted va sumando y encuentra los despropósitos en el manejo de los recursos. El asalto al país se produjo a través de la obra pública. La obra pública ha sido siempre el pretexto para generar la cortina de humo de una construcción de una serie de cosas que se pueden hacer a propósito de obra pública, pero el vuelto ha significado la ventaja para los constructores y evidentemente para quienes ejercen el poder. De tal manera que el señor Correa debe saber que allí estábamos cortos de la información respecto del monto que en el país se ha asaltado. Y ya vamos viendo, ¿no?, los contratos petroleros, y ya vamos viendo el manejo de los recursos energéticos, y vamos mirando cada vez con mayor profundidad dónde están cifras enormes que no nos demuestran sino la pérdida de recursos y el asalto al país. ¿Y dónde está tanta plata? Todo aquello, Segunda dimensión de comisiones anticorrupción. Pero no encuentran. Bueno, nosotros lo que intentamos... No encuentran el billete. Nosotros lo que intentamos es recuperar por lo menos, ¿dónde está la plata que se han robado? Nosotros intentamos primero hacer una cosa que es importante, recuperar la información para demostrarle al país que ha habido asalto y hacer la denuncia correspondiente y bajo nuestra responsabilidad presentar las denuncias en los organismos correspondientes, en Contraloría, en Fiscalía, en el SRI, en las superintendencias, etcétera, etcétera. ¿No Esa cree es una que tarea. la frustración... Esa es una tarea. ¿La frustración del anterior presidente va a ser también suya? Bueno, llega momentos de desconcierto por lo menos.
Entonces, esa es la primera tarea. Pero usted, ¿qué esperanzas tiene de recuperar algo? A eso voy. Pero aquello que significa la recuperación de los recursos, evidentemente tienen varios comportamientos, y allí ya es el Estado y también es el poder el que puede asumir una conducta de esta naturaleza. Porque ¿qué se requiere, por ejemplo? La contratación. Pero son los mismos, es como querer sacarles del bolsillo a los mismos la plata que se han robado con otros nombres. Se requiere la contratación de personas, empresas, equipos que rastrean los recursos de manera adecuada y que lo hacen con gastos muy importantes, inclusive con porcentajes sobre lo que se recupera. Sobre aquello no se ha dado ningún paso, eso ya no le corresponde a la Comisión de Ciudadanos, que no gana un centavo, que ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y que no tenemos a veces dónde sesionar. Sí. De tal manera que eso no nos corresponde, ese es un trabajo del poder. Sin embargo, fíjese usted, hoy día, hay una declaración del secretario gubernamental anticorrupción. Sí. Dice que para poder recuperarse la plata, primero debe haber sentencias. Con lo cual, está mandando un mensaje: no dicten sentencias porque no vamos a poder hacer nada, ¿no? Esa es una declaración hecha el día de hoy, está en el diario El Universo. De tal suerte que es la demostración que al poder no le interesa la recuperación del dinero, por lo que usted acaba de decir, Gonzalo, porque comienzan a saltar nombres de gentes que no se les puede tocar o no se les debe tocar. Hay mucha empresa, ¿no? Y mucho empresario. Así es, así es. Quieren pasarse de listos y de todos santos. Ya van a ingresar nuevamente en la carrera político-electoral, que tenemos que elegir presidente el próximo año, exactamente de aquí a un año en febrero. Y entonces, en medio de esta farándula política eleccionaria, todos ellos se organizarán para presentarnos propuestas electorales, no propuestas programáticas, doctrinarias, ideológicas y de atención a los fundamentales problemas del país, sino una serie de esquemas. Y un sinceramiento de las cámaras de la producción, obviamente atribuyendo con demostraciones fidedignas, porque ellos deben tener una especie de investigación off the record de algunos socios que se beneficiaron en las contrataciones de obras públicas de las dimensiones que estamos aludiendo. Hasta aquí estamos casi cerca de los 100.000 millones de dólares. Yo creo que en el país es indispensable lo que usted denomina el sinceramiento, la conducta y la actitud de todos los sectores por develar a aquellos que han cometido incorrecciones, aquellos que han tapado esas incorrecciones, aquellos que siguen tapando las incorrecciones y otros que siguen provocando las mismas u otras con incorrecciones. Y por llamar tibiamente incorrecciones, porque el asalto a la patria no puede continuar y la permisibilidad frente a ese asalto no puede continuar. Pero también es importante la acción de la ciudadanía, claro, Gonzalo, porque en la ciudadanía está ocurriendo algo que es lo que también lleva a uno a una especie de preocupación, al menos. Primero, como la lucha contra la corrupción. En mi caso, de coraje. Sí, pero hablamos de otros sectores. La gente habla tanto de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y lo hacen los propios corruptos, de tal manera que la ciudadanía se cansa. Entonces, siempre que digo esto, me acuerdo del señor Espinel, que ofrecía cortar la mano y que ahora está preso, y que prestó su partido para que toda la pandilla de asaltantes pueda tener inscripción electoral, y ahora se inscribirán por esa lista, la lista 5. Allí tenemos una realidad. La ciudadanía entonces se agota, y se agota mirando que el discurso mediático de todo el mundo es lucha contra la corrupción. La campaña electoral va a ser eso. Un montón de gente hablando de la lucha contra la corrupción, sin haber hecho nada además en el país, sin tener cara para decir que luchan contra la corrupción. Doctor Rodas, Carlita Maldonado le ha preguntado a usted en la entrevista que estamos aludiendo, ¿cómo entender que frente a tanta corrupción hay ecuatorianos que votarían nuevamente por el expresidente Correa? ¿Usted qué le contestó? Es que hay una especie de pragmatismo en algunos sectores sociales, ¿no? Dicen, sí, asaltan, roban, pero hacen la obra. Pero como yo digo, además, y ni siquiera la hacen bien. Porque ahora se están demostrando las falencias. Miren las hidroeléctricas que estamos con problemas en construcción, gravísimo, de tal manera que ni siquiera la hacen bien, asaltan, roban, y la población no puede contentarse que hagan el asunto de esa manera.
allí viene un tema también de valores. La Comisión Nacional Anticorrupción está denunciando, está haciendo lo que puede, pero hemos llegado también a la conclusión que es importante levantar campañas de valores éticos en la ciudadanía, porque hay una especie de visión de algunos sectores sociales, de los sectores populares, no de los sectores honestos, no, pero hay algunos sectores sociales que con comodidad se plantean lo siguiente: ya viene el carnaval, tenemos que irnos de vacaciones con la familia los 4 o 5 días fuera del país, tenemos que, además de las navidades, que comprar carros, cambiar carros, tenemos que edificarnos la vivienda, tener piscinas, etcétera, etcétera. Un estilo de vida que demuestra que a la gente lo que le interesa es no solamente vivir bien, sino vivir en opulencia, y para el efecto pueden en un momento dado tener comportamientos inadecuados. Hay que construir también un paradigma de el hombre y la mujer nuevos en el país, que tengamos la convicción de que es imposible vivir con dignidad, superándonos desde luego, pero con honestidad. Y esto es elemental y esto es fundamental. Gracias, y este doctor. es un tema que además debe involucrar a los sectores educativos del país. Quedó muy reconocido por su presencia y su A usted tiempo. por su invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Siempre doctor. a las órdenes. Gracias. El descalabro del Consejo Nacional Electoral, así titulaba un producto de reflexión el colega periodista y académico Felipe Urbano de Lara, escribiendo para el diario El Universo, como lo hace siempre. Y para eso hemos invitado a los señores asambleísta Eliseo Azuero, el señor doctor Juan Carlos Solines, el respetable académico doctor Santiago Basabe. El descalabro del Consejo Nacional Electoral. Y vamos a conocer quién salvó a Diana Atamaín. ¿Quién salvó a Diana Atamaín? Tenemos entonces a los invitados que he mencionado, y con ellos retornamos en cuestión de un par de minutos. Calidad. Innovación. Completa.